Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal un coche con una mezcla de todo un poco. Es un coche clásico, a la vez que moderno. Tenemos líneas bastante clásicas, pero con mezclas de modernidad en la parte delantera, en la parte trasera, en la parte lateral, la forma de las puertas traseras. Un coche muy equipado. Ya iremos viendo todos los equipamientos que tenemos. Esta es la versión, este es el GS300H y esta es la versión Executive. Tenemos el normal, arranca desde 47.000 euros y este está por unos 58.000 euros, 11.000 euros más, pero está muy equipado. Ahora iremos viendo esas cosillas. Quiero darle las gracias al grupo Breogán con varios concesionarios en toda Galicia y más concretamente al de Lexus Autolux Breogán Vigo por dejarme grabar este GS para traeroslo al canal. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. Es un Lexus GS300H. Os adelanto las versiones, pero bueno, luego os comentaré al final del vídeo las versiones que hay. Tenemos el GS300H, el GS450 y el GS-F. Aparte del de los F Sport, que son los equipamientos estéticos deportivos, luego tendríamos el GS-F, que se iría a unos 115.000 euros, sería un GS totalmente deportivo. Pero bueno, como os decía, eso al final del vídeo ya os lo iré comentando. El GS que estáis viendo ahora parte desde 47.000 euros en la versión Eco. Pero la versión Eco como que no es demasiado atractiva, ya que tenemos sillones de tela, aunque nos viene bastante equipado, no es lo que estaríamos viendo en este momento. En este momento el GS que estamos viendo es el acabado Executive, que vale 11.000 euros más, unos 58.000 euros, y yo creo que está muy bien equipado para el precio que tenemos. Tenemos iluminación completa en LED, interior, exterior, delantera y trasera, sensores de aparcamiento, cámara de visión trasera, ya veréis ahora porque está muy equipado. La parte frontal, sí que la parte frontal me gusta más, la del acabado F Sport es más deportiva, pero esta es elegante igualmente. Las tomas de ventilación delanteras, que en algunos coches no son útiles, en este sí que lo es, y es que ya lo intenté grabar con la cámara, no se ve, pero se ve el hueco que va hacia las pinzas de freno, y esto está muy bien para, una, refrigerar las pinzas de freno, que en los coches híbridos prácticamente ni se utilizan, y dos, para eliminar las turbulencias que haya en las ruedas y así tener una mejor aerodinámica, ya que toda la parte inferior del coche está recubierta para que la fricción sea la mínima. Los pilotos delanteros bastante curiosos, ¿vale? Me parece curiosa esta pestaña que sale lateralmente, bastante curiosa. La verdad es que los pilotos de este coche, los delanteros y traseros, se los han trabajado muchísimo. Iluminación en LED, tanto la superior como la antiniebla. Ya con el equipamiento más básico tenemos el acceso sencillo al habitáculo. Nos metemos la llave en el bolsillo, no hace falta sacarla en ningún momento y solo con meter la mano por detrás se desbloqueará y con poner el dedo en la ranura se cerrará. Puerta grande, una puerta con una apertura y cierre muy suaves y el acceso es cómodo. Tenemos una puerta muy grande, el pilar bastante alto me lo hacía más pequeño de lo que realmente es muy amplio. La entrada es cómoda, el tacto de todos los materiales, del cuero, el sillón es amplio, sillón ventilado, calefactado, regulación eléctrica, volante eléctrico. En cuanto nos ponemos o bien el cinturón de seguridad o bien pulsamos el botón de encendido del coche, se regula a la última posición que le hayamos puesto. La botonera, la pantalla, todo está muy a mano, todo está perfecto, con unas calidades en general buenísimas. Cuero en la parte superior, cuero en las puertas, tenemos cuero acolchado también y plástico blando. En general las calidades de este Lexus son muy buenas. En cuanto a espacio, regulación, como os decía, eléctrica con memorias en la puerta. Tenemos hasta 3 memorias. Y esta sería la regulación más alejada y más baja. Hasta el techo me queda más o menos un palmo, sabiendo que mido unos 75, echar vuestros propios cálculos. Si lo elevamos de todo estando hacia atrás, nos quedarán 5 dedos. Aún así, es bastante grande el espacio que tenemos.
Lo más elevado y echado hacia adelante todavía no está echado hacia adelante de todo, pero no entro. O sea que lo más echado hacia adelante posible y elevado. Y lo más echado hacia adelante y bajo. Pero vamos a dejarlo en una regulación cómoda. Ya lo tenía memorizado en la puerta. Y aún así podemos regular también la distancia y altura del volante. Si quisiéramos guardar una memoria, simplemente le daríamos a Set, pulsamos el número que queremos guardar y ya tendríamos la memoria guardada. En cuanto apagamos el coche, nos deja espacio, pero en cuanto nos volvemos a meter o nos ponemos el cinturón de seguridad, la regulación vuelve a como lo habíamos ajustado por última vez. El espacio interno, tanto delantero como trasero, es muy bueno. Lo que os comentaba, podemos bloquear o desbloquear solo desde la manilla, sin tener que sacar la llave en ningún momento. Pero bueno, calidades muy buenas por todas partes. El interior, el toque que le da, como quien dice la modernidad, es la pantalla. Es una de las pantallas más grandes que hay en los berlinas hoy en día. 12,3 pulgadas, ya veréis que se ve estupendamente, incluso desde las plazas traseras. Vale, todo muy ordenado, muy elegante. Hay botones escondidos, es decir, botones que normalmente la gente que tiene este tipo de coches no utiliza, como por ejemplo son el freno de mano eléctrico de estacionamiento o el freno automático de estacionamiento o el botón para desactivar el Partronic. Esos botones no se ven y muy poca gente los usa. Los que lo necesiten los tienen a mano, pero así no recargan tanto la visión con tanta botonera. Pero bueno, luego iremos con esas cosillas. Suena muy bien, muy estanco y como veis suena muy suave. El cierre es muy suave, tanto el cierre como la apertura. Por la parte superior, goma acolchada, recubrimientos en efecto de madera, pero bueno, tenemos varios efectos que podríamos añadirle al coche. Dependiendo de los acabados tendríamos o más o menos estilos para añadirle. Tiradores con iluminación, luego la veréis. Las memorias que os comentaba, la botonera, regulación de los espejos, todo en cuero acolchado, muy acolchado, ¿vale? Como veis, muy acolchado, de muy buena calidad. Y en la parte inferior, goma blanda también acolchada. Es decir, las calidades, incluso por las zonas en donde normalmente no se ve, excepto la parte trasera, que sí que sería de plástico blando, de plástico duro, el resto sería todo de muy buenas calidades. Aquí tenéis el mando, ¿vale? Más de uno me comentó que los mandos de Lexus como que son que no cuadran con la marca, pero la verdad es que no me disgustan. Los mandos son livianos, tienen buena calidad, vale que no son los mejores, pero tienen bastante buena calidad, bastante buen acabado y son simples y total nunca los sacamos. Si los lleváramos en la cazadora, en la chaqueta, en el pantalón prácticamente nunca los sacamos. Entonces yo creo que la calidad del mando en general, viendo lo que hay en otras marcas, está bastante bien. El único defecto que le he visto a este coche es que no tenemos un hueco para guardarlo a simple vista. Es decir, lo tenemos todo tan cubierto que o bien tendríamos el portabebidas por ahí, o bien tendríamos el hueco por aquí, ¿vale? Luego lo veréis, o bien tendríamos este hueco por la izquierda. Pero bueno, yo la verdad es que lo he guardado ahí cuando lo he traído hacia aquí, pero sí que me falta un huequecillo para poner la llave y demás. Pero bueno, aún así está bien. Para encenderlo, como todos los híbridos, tenemos 3 toques. Primero, electrónica básica, cuadro y sistema multimedia. El segundo, electrónica, sistema de climatización, asientos climatizados, ventilados, tenemos el contacto ya. Y luego si pisamos el freno y le damos al botón, encenderíamos el coche. Así lo tendríamos encendido. Si tuviéramos batería suficiente, no se encendería el motor térmico, solo se encendería el motor eléctrico para darnos electricidad, ¿vale? Y así lo apagaríamos. Pero bueno, vamos a dejar el primer toque de electrónica. Y empezando por la izquierda, tenemos
apertura del portón delantero, apertura del portón trasero, bueno, desbloqueo, no tenemos apertura eléctrica, sino que tenemos desbloqueo, el huequecillo, todo forrado en terciopelo, pero terciopelo de muy buena calidad, es un terciopelo muy suave. En la parte superior tendríamos tanto el control de tracción como la iluminación automática larga, es decir, nosotros activamos la iluminación larga automática y él solo va a gestionar la iluminación larga. Cuando no detecte un coche en la parte delantera al que deslumbrar, tanto yendo en nuestra dirección como en dirección contraria, activará automáticamente las luces largas. Está muy bien este extra en todos los coches. Ahí las inserciones en efecto madera, tomas de ventilación, como os decía, salpicadero de cuero acolchado y esta zona sería de goma acolchada, de plástico blando, ¿vale? Pero el resto sería todo de cuero acolchado de muy buena calidad. La palanca izquierda tenemos iluminación de serie automática, posición, cortas, largas, antinieblas traseros, delanteros y 4 intermitentes. La iluminación interior, nosotros en cuanto abrimos el coche, nos dará iluminación de la bienvenida, eso ya de serie en todos los equipamientos, y los retrovisores nos alumbrarán el suelo para que veamos el suelo iluminado. De todas formas, nosotros cuando abrimos la puerta tenemos iluminación en la puerta que nos iluminará más la entrada, iluminación en LED, y todo el interior, las partes inferiores iluminadas, tanto las delanteras como podéis ver las traseras. Y en cuanto nosotros pulsamos el botón de encendido, todo iluminado en LED blanco. Vale, toda la botonera, el cuadro, el reloj también iluminado en blanco. Ya de serie en todos los equipamientos tenemos iluminación interior en LED blanca de la parte superior, tanto de la delantera, lectura como la trasera. Y en la puerta tenemos iluminación de los tiradores y, como no, la botonera toda de la puerta y demás. Y el cuadro se vería tal que así, tanto en modo normal como en modo Sport. La iluminación en blanco creo que le da un punto. Como habéis visto, iluminación en LED, de exterior, interior, todo en LED. Y me parece una iluminación preciosa, sobre todo la parte trasera. Si os habéis fijado los pilotos traseros con esas láminas, me parece mega bonito. Y la iluminación interior muy elegante, sencilla y la verdad que muy trabajada. Volante de cuero, como veis, acolchadito, no demasiado, pero acolchado.
botonera para el sistema multimedia, volumen, cambiar de canciones, modos, comandos por voz, teléfono, y en la parte derecha tendríamos la botonera para la pantalla central. Vamos a darle un toque de electricidad, ¿vale? Y en la pantalla central podríamos ver todas las funciones, consumos. El consumo a mí no me ha hecho un 8,1, es decir, este coche es un coche de demo, es un coche de pruebas en el que se hacen aceleraciones, siempre se mete por autopista para ver la potencia y demás. El consumo que me ha hecho a mí en el trayecto es este. A mí el consumo yo creo que está en torno al 6, pongámosle 6,5. Creo que no es un consumo malo para este tipo de coche. Tenemos un coche muy grande, muy pesado, con mucha potencia, más de 200 caballos, y esos consumos creo que están bastante bien. Pero bueno, depende mucho de cada persona. Como os estaba diciendo, botonera para movernos, vamos a ir hacia atrás. Este sería para ir al menú principal siempre, al índice, y podríamos movernos entre los diferentes menús. En información tendríamos ordenador de a bordo, ¿vale? Potencias, velocidades, gestión de energía, fuerzas G habituales en el coche. Es decir, esto es lo que habitualmente, vamos a dar para atrás, lo que habitualmente en las fuerzas G se suele mover, ¿vale? Presión de neumáticos. Curioso, cuando lo traje tenían 3 kilos todas las ruedas y ahora con el calor que hace han bajado 2,9. Un dato curioso, eso sí que no sabía. Vale, advertencia de cansancio. Hacia la derecha, pues nada, dirección en la que vamos. Si tenemos CD, USB, vale, audio por Bluetooth, nos saldría la canción. Y si vamos hacia la derecha, nos indicaría si hubiera mensajes. Y por último, los ajustes del coche, ajustes básicos, ¿vale? El primero sería el control automático del volante, por así decirlo, ¿vale? La ayuda que tenemos en el volante. Podemos asistencia de dirección, centrar la trayectoria, advertencias, ¿vale? Porque si nos saltamos una línea, por ejemplo, si pisamos una línea, como visteis, vibra el volante, es decir, lo podemos poner o bien por advertencia sonora o bien por vibración, nos vibrará el volante cada vez que toquemos una línea, claro. Sensibilidad, vaivén y sensibilidad de vaivén. La sensibilidad es porque si pensáis que es muy intrusivo, se la podéis bajar. También se la podéis desactivar, ¿vale? Para esas personas que digáis, yo quiero conducir yo y que el coche no haga nada. Sensor de colisión, aviso de velocidad y reconocimiento de señales, ¿vale? Como veis, la última señal que ha reconocido es de 30. Pero bueno, tampoco me voy a parar mucho más porque si no sería muy extenso. El cuadro cambia dependiendo del modo en el que lo tengamos. En las versiones más bajas tenemos solo 3 modos de conducción: Eco, Normal y Sport. Pero en las versiones altas tendríamos hasta 5. Gracias a que tenemos suspensiones adaptativas y tenemos más potencias, siempre vamos a tener Sport Plus y otra que no recuerdo, pero bueno, tendríamos 3. En versión tenemos modo Eco, pulsando sería modo normal y hacia la derecha sería el modo Sport. Esto nos va a cambiar la respuesta de las relaciones. Ahora os explicaré cómo funciona el cambio. Sensibilidades, la sensibilidad cambia muchísimo, sobre todo diferencia entre modo Eco y modo Sport. La sensibilidad de los pedales cambia muchísimo. Resistencia al volante y gestión de energía de la potencia del motor. También, si cambiamos los diferentes modos, nos va a cambiar el cuadro. En modo Eco nos aparece el cuadro de esa manera. Un cuadro en modo azul, ¿vale? Como veis. Si lo ponemos en modo normal, pasa de azul a gris, ¿vale? Ahí veis, Eco, normal, Eco, normal. Si nosotros lo ponemos en modo Sport, este sería el cambio, ¿vale? Nos pasaría de indicar los niveles de gestión de energía a indicar las revoluciones del coche. Levas detrás del volante,
Os comento por lo del cambio. El cambio no es un cambio común, es un cambio de variación continua, es decir, es como el de una moto de gas, ¿vale? Es un cambio infinito, por así decirlo, tenemos infinidad de marchas. Pero, y diréis, ostras, si es un cambio único, ¿por qué tenemos marchas? Las levas o el cambio, si nosotros ponemos Tiptronic, ¿vale? Podemos cambiar las marchas. En el cuadro nos va a aparecer la marcha en la que vamos. Esto lo que va a hacer es hacernos una ayuda de freno motor. Por ejemplo, esto está muy bien para cuando bajamos un puerto de montaña y queremos que el coche retenga un poco más la potencia. El motor va a hacer un poco más de fuerza para hacer un poco de freno motor. Eso explicado muy brevemente y de una manera muy simple. En la parte derecha, limpia parabrisas delantero. En la parte inferior, control de velocidad automático con sensor de radar. Es decir, ahí tenéis dos botones. El primero es el asistente de líneas, lo podemos activar o desactivar. Y el segundo es el detector de radar. Es decir, si nosotros lo pulsamos, activamos o desactivamos el control de radar. Esto nos va a ayudar a mantener la distancia con el coche delante con el control de velocidad. O incluso a frenar en caso de que el coche detecte que vaya a haber una colisión inminente, el coche nos frenará automáticamente. Este también es un extra de seguridad muy bueno que deberían de llevar obligatoriamente todos los coches. Yo lo he probado en varias ocasiones, evidentemente teniendo el pie en el pedal de freno por si no actuaba, y actúa perfectamente, ¿vale? El coche frena perfectamente. La pantalla, tenemos dos versiones de pantalla, una más pequeña de 8 pulgadas y esta que sería de 12,3 pulgadas. Dependiendo del acabado, por ejemplo en el acabado Eco nos trae una pantalla más pequeña y en este ya nos traería esta pantalla muy grande. Es una pantalla muy cómoda que nos va a dar muchísima información, de hecho la tenemos incluso dividida en dos partes. A la izquierda consumos, a la derecha teléfono. Esto evidentemente lo podemos cambiar a través del joystick, ¿vale? Es un joystick bastante curioso porque detecta dónde están los botones y como veis se va parando donde hay botones. Es bastante curioso este joystick. Pero bueno, sistema multimedia y este joystick con la botonera os lo enseño en un link que os dejo en la descripción para que podáis ver todo el sistema multimedia en profundidad, ¿vale? Cada menú, cada forma, cada hueco, todo, ¿vale? Solo quería enseñaros los consumos en real que me ha hecho a mí, para que os hagáis una idea de que no es un coche que consuma tanto. Evidentemente, manos libres, audio por Bluetooth, tenemos prácticamente de todo, radio digital, reloj analógico. Sé que a mucha gente no le gusta, pero me parecen útiles y cómodos, y aparte, elegantes. Tomas de ventilación, en la parte inferior sistema multimedia, es decir, este sería el cargador de CD, lector de CD, mejor dicho, y tenemos botón de radio, media y, si os fijáis, tenemos sistema multimedia Mark Levinson. Para mí uno de los mejores sistemas multimedia en cuanto a sonido que existen. El sonido de los Mark Levinson es absolutamente impresionante. Si os gusta la música, por favor, probar los Mark Levinson, es una pasada. Pero bueno, volumen, vale, botonera. El climatizador es algo que me encantó. Vamos a encenderlo un momento, porque vamos a encender el coche, evidentemente. Porque normalmente aquí aparecen unos números, pero no tienen como este, vale, que me parece mega bonito cómo se ve todo. Además se ve con muy buena calidad, muy buena resolución. Tenemos doble filtro de climatización, ¿vale? Para los que sois alérgicos al polen y todo eso, os viene genial. Y bueno, climatizador bizona ya de serie, podríamos añadirle a mayores en equipamientos superiores climatización trizona. Pero bueno, esto bajamos y apagamos. Evidentemente, todo lo que hagamos aquí nos va a aparecer en la parte superior. Si nosotros subimos la temperatura, el acompañante, ¿vale? Todo nos va a aparecer en la pantalla. En este equipamiento tenemos de serie
climatización y ventilación. En el equipamiento más bajo no, ¿vale? En el equipamiento más bajo incluso los asientos son de tela, pero en este tendríamos, como veis, climatización, es decir, calefacción del asiento y ventilación, que de hecho no sé si llegáis a escuchar que sale aire por todo el sillón, por la parte inferior y por la parte superior. Portabebidas con diferentes tamaños para diferentes formas o tamaño de taza. Más hacia atrás tendríamos la botonera, como os enseñé, para el sistema multimedia, con el botón de enter lateral. Esto es de cuero acolchado, ¿vale? Para tener la comodidad de ir con el mando, con la mano, con una posición bastante cómoda. Como habéis visto, palanca automática, ¿vale? Directa. Tenemos Tiptronic, como os comenté antes, neutral y marcha atrás. Cuando metemos marcha atrás, se nos activa la cámara de visión trasera con las líneas que se dirigen, ¿vale? Y podríamos aparcar automáticamente, ¿vale? Tenemos asistente de parking. Podemos indicarle si queremos aparcar en horizontal o en vertical. También cuando metemos marcha atrás, los retrovisores, imaginaros, esta es la visión que tenéis normalmente de los retrovisores. En cuanto metéis marcha atrás, el retrovisor se baja, ¿vale? Esto podéis regularlo para que sea más o menos el movimiento del retrovisor. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a ver los bordillos, a ver un poco más la carretera por la parte inferior. Los diferentes modos de conducción, este sería Eco, normal y Sport, y luego tendríamos dos más. El EV sería modo de conducción eléctrica pura, es decir, nosotros le estamos diciendo al coche que intente forzar que vaya eléctrico completamente, hasta que nosotros o le pisemos demasiado al acelerador para pedirle rendimiento, o bien cuando pasamos de 50 km por hora. Y luego tendríamos el modo nieve, que nos haría pues una especie de reducción de motor, ¿vale? Para ir un poco más forzado, para llevar un poco más de tracción. Pero bueno, diferentes modos. Y como os comenté, si le damos hacia atrás tenemos activación o desactivación del Partronic. Reposabrazos acolchado, muy acolchado, de cuero. En la parte delantera tenemos una palanca, pero no se levanta como estamos acostumbrados. Tiramos de la palanca, empujamos hacia atrás y así podríamos acceder al hueco si quisiéramos, por ejemplo, tener la bandejita ahí para simplemente tener que acceder al hueco así, ¿vale? Imaginaros que tenéis el móvil, la cartera, no tenéis que abrirlo completamente, o si tiráis un poco más, se abrirá el hueco completamente. Esto lo podéis quitar por si no os gusta, o podéis darle hacia adelante o hacia atrás, como queráis. USB, auxiliar, toma de 12 voltios, todo forrado en terciopelo, ¿vale? Todo forrado en terciopelo. En la parte superior, los agujeritos esos que veis ahí serían los sensores de la alarma. Este sería el micrófono, ya que tenemos alarma de serie, ¿vale? La alarma ya nos viene con todos los acabados. Micrófono para desactivar la alarma, iluminación de lectura, como visteis anteriormente, todo en LED. ¿Vale? Sensor. En la parte trasera tenemos sensor de luz y lluvia, y también tenemos los sensores de las líneas para el asistente de carril, ¿vale? El radar lo tendríamos en la parte delantera. Y tendríamos espejos con iluminación. Y en el apartado del acompañante también tendríamos la misma regulación eléctrica que en el lado del conductor, lumbar, del respaldo y de la parte inferior. Y esta sería la guantera, ¿vale? Con una bandejilla por si queremos meter la documentación debajo
y tener encima capacidad. Todo forrado en terciopelo. Vale, calidades, como os decía, cuero acolchado, plástico blando y demás. Voy a encenderlo para que escuchéis cómo suena, pero hay que forzar un poco, es decir, nosotros si lo encendemos, como os comenté antes, y lo tenemos encendido tal cual, sería esto estaría encendido. Si faltara batería sí que encendería el térmico, pero si no, estaría encendido tal cual. ¿Vale? Si lo quisiéramos forzar, lo ponemos, por ejemplo, bueno, en cualquier modo, ¿vale? Y pisamos el acelerador, ¿vale? Para así decirle que active el motor térmico. Y así como veis está activado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver el ruido que nos hace. Como veis el ruido es bastante liviano, pero tengo que aclarar un par de cosas. Primero, sí que se escucha, porque no estamos en movimiento el coche se escucha, de hecho no se escucha, es decir, iba a decir que se escucha muy poco, pero en movimiento el ruido, las vibraciones, todo lo del motor no se escucha. Y segundo, es un híbrido, ¿vale? No funciona normalmente como todos los coches. En cuanto le pisemos, él genera potencia para los motores eléctricos y para el motor de combustión, pero no funciona al igual que un térmico común, me refiero. Este tipo de coches híbridos es para un tipo de personas, concretas, conducciones normales, suaves, más bien suaves, tranquilas, muy tranquilas. Los que tengáis conducciones nerviosas, que vayáis a llevarlo siempre en Sport, no os compréis híbridos, es decir, los que os guste tener buena aceleración, buen arranque, buen todo, al máximo, os guste conducir alegremente, por así decirlo. No voy a decir corriendo, pero voy a decir conducción alegremente. Los híbridos no os valen, ¿vale? Eso es una aclaración. Este tipo de coches tiene un público bastante concreto. Por ejemplo, yo. Pero bueno, vamos a apagarlo y nos vamos a la parte trasera. La puerta trasera tiene una forma bastante curiosa que a mi madre por lo menos le ha llamado mucho la atención, y es esta forma de aquí. La verdad es que le da un toque, como os comentaba antes, es elegante, clásico, pero estas cosas le dan un toque de modernidad. Al igual que en la puerta delantera, en la puerta trasera podemos bloquear y desbloquearlo a través de la llave, a través de la puerta sin tener que sacar la llave. Como veis no nos queda mucho espacio, básicamente porque el sillón, como no hay nadie delante, ni el coche está encendido, ni con el cinturón puesto, el sillón se ha echado hacia atrás de todo. Pero si nosotros le damos a la electrónica y lo regulamos a la última posición, que lo hemos guardado, como acabáis de ver, nos queda este espacio. Es un espacio suficiente como para ir cómodos. Sí que en la parte inferior no es un espacio alto, ¿vale? Me entran los pies más o menos justos, pero aún así vamos cómodos, es decir, es una postura muy cómoda, sobre todo con el reposabrazos, como para viajar. Se va igual que en el salón de casa, muy cómodo, asientos bastante blanditos, cuero de muy buen tacto y la posición en general con el reposabrazos y el reposabrazos estupenda. Y en cuanto a altura, pues más o menos me quedan sobre 4 dedos para llegar a la parte superior. Imagino que las personas de 1,85 ya empezarían a tocar, pero aún así las de 1,85 podrían llegar a ir cómodas. Las plazas traseras son amplias. Sí que entran 3 adultos, ¿vale? Pero cómodamente entrarían 2 adultos.
Lo que os comentaba, como tenemos el coche apagado, el espacio de las plazas no es muy amplio, pero bueno, aún así entramos, ¿vale? No es un coche que se diga que si está el asiento echado hacia atrás no entraríamos. Más o menos tenemos como 2-3 dedos para llegar al sillón. Nosotros, en cuanto encendemos el coche, el asiento se va hacia adelante, se pone en su posición y ya nos deja más espacio. Vamos a empezar cerrando la puerta, igual que antes, goma acolchada, cuero acolchado muy suave, ceniceros, elevalunas. Los elevalunas, tanto los delanteros como traseros, como veis, baja la potencia cuando está llegando al final del recorrido. Hasta en eso va suave. El cenicero sí que no lo entiendo demasiado, pero bueno, curioso. Huecos varios, Mark Levinson, incluso hueco detrás del sillón. Aquí, dependiendo del acabado, o bien tendríamos regulación para climatizona, es decir, climatización de la parte trasera con diferente temperatura que la parte delantera, o bien lo tendríamos así, ¿vale? Tomas de ventilación, tomas de 12 voltios, la visión que ya os enseñé desde la parte trasera, y en acabados superiores podríamos añadirle calefacción en los sillones traseros. Tenemos anclajes Isofix para sillas de niños de bebés y hueco, ¿vale? Todo forrado de terciopelo nuevamente. Hay otro hueco y en la parte delantera porta bebidas. En la parte trasera hay un detalle que me resulta bastante curioso y es justo esta zona de aquí, este reflectante que tiene el piloto trasero. Me recuerda muchísimo a los de Tesla, ¿vale? Esto me suena muchísimo a vérselo en el canal de Saúl López y verlo siempre que abre la tapita para conectar el Tesla a la electricidad. Me resulta bastante curioso de verlo y me llamó la atención la primera vez que lo vi. En cuanto al maletero, el maletero no es una de las virtudes de este coche, básicamente por una cosa: tenemos un híbrido y en este híbrido no tenemos las baterías en la plataforma, sino que las tenemos más o menos en esta zona de aquí, entre los sillones y el maletero. ¿Eso qué nos va a suceder? Que ni podemos abatir los asientos, ni tenemos un maletero de los más grandes que podamos ver en el mercado. Pero claro, esto ya es un poco dependiendo del segmento hacia el que va dirigido, ¿vale? El tipo de coches que suele comprar, o sea, la persona que suele comprar este tipo de coches suele ser pues gente mayor, gente que no necesita llevar muchísimo cargamento en la parte trasera, gente que no suele tener muchos objetos, ¿vale? Normalmente suele ser ese tipo de personas. Y para ese tipo de personas yo creo que el maletero está bastante bien. Para ser un berlina, una de las cosas que me han gustado en este berlina de 4 puertas es básicamente que el portón, a pesar de ser un portón de estos que normalmente no da mucho juego para tener mucho espacio de entrada, este lo tiene, ¿vale? El espacio de entrada es bastante amplio. Como veis, bastante amplio. En la parte inferior tenemos una alfombra de goma, evidentemente, pero en la parte inferior tendríamos un huequecillo por si quisiéramos llevar pues, los triángulos o alguna cosilla básica de limpieza o cosas así. Vale, pero como veis, el maletero es muy sencillito. Un gancho en la parte superior, iluminación y poco más. Aún así, el espacio, para que os hagáis una idea, con la maleta de siempre, una maleta con medidas estándar, vale, el espacio es bastante bueno. No tenemos un espacio demasiado profundo, pero para meter bastantes maletas y bastante equipaje y bastantes cosas, pues todavía tenemos espacio. ¿Vale? Y así os hacéis una idea. El cierre del maletero es un cierre eléctrico, es decir, nosotros aproximamos el portón, a ver si os soy capaz de enseñároslo. Vale,
y él solo cierra el portón, ¿vale? A ver si soy capaz de enseñaroslo aquí mejor. Vale, ahí lo habéis visto. La parte trasera me recuerda un poquillo al BMW Serie 5 por las formas, quizás, pero bueno. Las llantas también pienso que le dan un toque bastante bonito. Dependiendo del acabado tendremos unas llantas u otras. Pero bueno, podemos cambiárselas si quisiéramos, es decir, lo podríamos elegir. En este tipo de coches, en Lexus, los paquetes son básicamente prácticamente cerrados. Podemos elegir el color del coche, las llantas y en alguna ocasión meterle algún extra como puede ser un navegador o techo. Pero normalmente Lexus no tiene, como en otras marcas, la opción de comprar el coche y meterle los extras que nosotros queramos. Le metemos un paquete y sobre ese paquete modificamos un par de cosillas. Este GS ha sido una actualización del anterior modelo. Desde 2015 tiene un aspecto renovado, más moderno y con un equipamiento superior. Los cambios estéticos se basan en los paragolpes, parrilla delantera y ópticas, aunque en el interior sigue siendo prácticamente igual, con unas pinceladas para modernizarlo un poco. Desde 45.900 euros podemos hacernos con uno, donde disponemos de equipamiento como 10 airbags, de cabeza, laterales, de cortina y de rodillas, faros LED, llantas de 17 pulgadas, alarma, llave inteligente con acceso cómodo, clima, bizona, asientos eléctricos delanteros y pantalla multimedia de 8 pulgadas, entre una lista bastante sustancial de equipamiento que en otras marcas incorporarían en versiones superiores o pagando un plus. Por 57.400 euros está disponible el Executive. Uno de los más interesantes en relación equipamiento-precio es el que veis en este vídeo. Tiene a mayores sistema de precolisión, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento, tapicería de cuero o sistema de sonido Mark Levinson, entre otros. Son 11.000 euros más que la versión anterior, pero el sistema de seguridad y equipamiento de confort pienso que merecen la pena. Después ya tenemos el acabado F Sport y el Luxury por 66.500 euros y 69.500 euros respectivamente, dos acabados con una lista de equipamientos muy extensa como podéis ver. El GS450H solo dispone de los tres acabados superiores por 12.000, 19.000 y 17.500 euros a mayores de diferencia, siendo el equipamiento el mismo que en el GS300, cambiando solo la motorización. Por otra parte estaría el GSF, pero sobre este haré un vídeo específico en el que os comentaré todo sobre este GS en concreto. Aunque hay tres motorizaciones, vuelvo a repetir que pronto haré un vídeo dedicado solo al GSF, así que nos centraremos en los híbridos. El primero, el GS300H, un motor térmico de 2.500 cm3 de 181 caballos y uno eléctrico de 143 caballos, que en su conjunto hace disponer al coche de 223 caballos. Por otra parte, el GS450H, un motor de gasolina V6 de 3,5 litros con 292 caballos y un eléctrico de 200 caballos, que conjuntamente generan 345 caballos. Ambos motores tienen un cambio CVT de variador continuo. Conjuntamente a este vídeo podréis encontrar en la descripción un link a una prueba dinámica que le hice al GS y donde podréis ver las sensaciones que me ha producido. Está claro, no es un coche para todo el mundo, es un coche bastante específico que no le va a encajar a, yo creo que la mayoría de la gente, pero es un coche que habría que tener en cuenta si se tiene el presupuesto que se tiene y se va a ver los coches de este estilo. Por ejemplo, un Audi A6, por ejemplo, un BMW Serie 5, por ejemplo, un Mercedes clase E, ¿vale? Esa clase de coches, quien vaya a ver esa clase de coches y tenga una conducción más bien relajada, tranquila, en donde podría usar un híbrido sin problema ninguno, creo que este podría ser un coche bastante interesante en cuanto a equipamiento. Las calidades son muy buenas, muy buenas, a pesar de que la gente pueda pensar que Lexus no es
lo que estamos acostumbrados de BMW, de Mercedes y demás, las calidades son muy buenas. Como habéis visto, muy bien equipado, y creo que en otras marcas este mismo equipamiento podría subirse como 10-15.000 euros fácilmente solo por pagar otra marca. Así que podría estar muy bien echarle un vistazo a este coche, esas personas que queráis este estilo de coche. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! To walk like two out the door, then you have magic.